Todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias que conmemoran los 500 años de evangelización en Michoacán. Hoy estamos reunidos para reflexionar sobre la rica historia de la fe y la espiritualidad que ha moldeado nuestra identidad y cultura. A lo largo de estos 5 siglos, la evangelización ha sido un proceso complejo y multifacético que ha involucrado a diversas comunidades y ha tenido un impacto profundo en nuestra sociedad. El objetivo de este ciclo de conferencias es explorar la historia y el legado de la evangelización en nuestra región. Asimismo, reflexionar sobre su significado y relevancia en la actualidad. A través de 4 ponencias en las que cerraremos con una etapa de preguntas y respuestas y posteriormente con la proyección del documental El último Casoncio. Durante esta tarde, nuestros ponentes abordarán diferentes temas. Como apertura, hablaremos sobre el bosquejo de la Orden de los Frailes Menores antes de su llegada a Nueva España. La segunda conferencia será sobre el triunvirato Iguazio Pátzcuaro y Tzintzuntzan en el periodo de 1420 a 1450. La tercera participación abarca el tema Entre dos mundos, Fray Martín de la Coruña y el encuentro cultural en Michoacán. Y por último, la Orden de San Francisco y sus vínculos con el linaje de los Huacúsech. Para poder comprender estos temas, contaremos con la participación de destacados expertos en el ramo, que nos compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre la historia y el legado de la evangelización. Antes de dar inicio a nuestra primera ponencia, queremos agradecer a todos los que han hecho posible este día, a nuestros conferencistas, organizadores y patrocinadores. También queremos agradecer a todos los asistentes por su interés y participación en este importante evento. Bienvenidos nuevamente y esperamos que este ciclo de conferencias sea una oportunidad para reflexionar, aprender y comprender de la historia y el legado de la evangelización. Comenzamos. En este momento vamos a dar la palabra a Diana Ivonne Rufino Martínez, quien es egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y quien además es cofundadora y miembro activo de Michoacán Tarasco. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer al Centro Cultural Comunitario de Tzintzuntzan y a Iván Landeros, que está aquí presente, por habernos invitado el día de hoy a presentar estas ponencias y en conjunto presentar el documental El último Casoncio, que va a ser nuestro cierre. Después del agradecimiento, más que una charla, una conferencia, para allá, quiero que sea más como si estuvieran en la escuela, porque no a muchos les gusta la historia y sobre todo cuando son temas religiosos se hace un poquito más tedioso, aburrido, o uno escucha la palabra misa y inmediatamente comenzarse. Entonces no quiero que sea el fin. También aclarando que como tal yo no trabajo el tema de los franciscanos o órdenes religiosas, sin embargo, como ustedes saben, hace algunos meses aquí en Tzintzuntzan fue el jubileo de los 500 años de presencia franciscana en Michoacán. A partir de esto nosotros hemos comenzado a trabajar con la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, es decir, con la orden franciscana con sede en Querétaro, para justamente hacer actividades en relación a estos 500 años. No solamente desde la parte histórica o desde la parte religiosa, sino también pues el impacto que se tiene en la actualidad. Y a partir de eso, comenzó a surgir el interés por saber acerca de estas órdenes. En este caso, pues haciendo especial énfasis en la orden franciscana, que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Por qué San Francisco? ¿O por qué esta orden? Bueno, justamente el recinto donde nosotros nos encontramos en este momento, pues estuvo a cargo de esta orden mendicante de los franciscanos. Y bueno, se nos ha hablado de que la orden franciscana tiene que ver con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís
pues tenía estas llagas, la indumentaria de los frailes y bueno, muchas cositas que nosotros vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, tal vez porque hay un interés o simplemente porque escuchamos decir a alguien más. Pero ¿cómo es que surge esta orden? ¿Por qué esta orden es la que llega? ¿Por qué no llegan aquí los dominicos, que los dominicos ya se encontraban en las Antillas? ¿Por qué no llega aquí el clero secular con obispos, con arzobispos, si eran los que ya estaban ahí en la península ibérica? ¿Por qué no llegan los agustinos? Porque es precisamente la orden franciscana la que tiene presencia en Nueva España y es la que tiene presencia en lo que nosotros vamos a llamar la provincia de Michoacán. Entonces, a partir de esto dije, bueno, pues creo que si vamos a hablar de la orden, aquí en Tzintzuntzan, pues es importante irnos un poquito más atrás, que es a veces la crítica que nos hacen a los historiadores, que siempre queremos ir al antecedente, del antecedente, del antecedente, del antecedente. Bueno, yo me voy al antecedente justamente de la orden de los franciscanos, ahí en la península ibérica, previo a 1521. Bueno, partiendo de esto, la presentación que yo voy a hacer está relacionada con un texto que publiqué en diciembre del 2024, justamente en el boletín de la Orden Franciscana, que se llama Provincia Franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, México. Este boletín lo están realizando justamente en conmemoración de estos 500 años, como ya les comentaba, de presencia franciscana. Varios miembros de Michoacán Transforum hemos tenido la oportunidad de publicar en ese boletín digital. Ustedes lo pueden encontrar en Google, si nos siguen en Facebook, también ahí tenemos los enlaces. Y bueno, varios compañeros han presentado diferentes temáticas acerca de la orden franciscana, desde el ámbito histórico, desde el ámbito geográfico, desde el ámbito antropológico. Entonces, si es de su interés, los invitamos a que los consulten. Bueno, ahí presenté este texto que se llama Un breve recorrido antes de la edad de los 12 frailes de la orden de los frailes menores. Y bueno, adapté un poco esta charla pues para platicar acerca de ellos. Yo les comentaba hace unos minutos que estamos ahorita en los 500 años, bueno, estamos en el jubileo de los 500 años de presencia franciscana. Se realizó aquí en el mes de octubre del año pasado y bueno, se han realizado varios eventos. Hace algunas semanas alguien me preguntaba de, oye, pero ¿qué los franciscanos no habían llegado ya antes a Nueva España? ¿Por qué están celebrando apenas ahorita los 500 años si ya fue hace 2 o 3 años? Aquí en Michoacán se está celebrando a partir de la presencia de este fraile que tenemos aquí, que es Fray Martín de la Coruña, que ahí yo no me voy a meter tanto porque yo un compañero va a estar platicando de más adelante. Y bueno, pues justamente a partir de esto hay diferentes eventos encabezados tanto por la Orden de los Franciscanos y también con otras instituciones, tanto públicas como privadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar aquí en este jubileo, la cual también nos asombró mucho. Hubo litanias que se dijeron en latín, en purépecha, y pues a nosotros sí nos asombró, nunca habíamos tenido este acercamiento. Y pues nosotros también agradecidos de que se considerara a la parte pues profesionistas de la historia, de antropología, que fueron también invitados e incorporados también a este tipo de eventos. Bueno, entonces con esto se justifica de por qué en el 2025 estamos conmemorando los 500 años. Respondiendo a la pregunta que me hacían hace algunas semanas, es como de sí, pues si nos vamos un año más atrás, también se conmemoraron los 500 años de presencia franciscana en Nueva España a partir de la llegada de los famosos 12 frailes, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero si nos vamos más atrás, en el 2023 también tenemos otros 500 años. Ahorita, a partir de este momento hacia adelante, van a ser muchos 500 años. Celebraciones, conmemoraciones, como ustedes les quieran llamar. Y en el 2023 se conmemoraron igual 500 años, pero a partir de la llegada de 3 frailes, que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de esto, pues bueno, estuvimos viendo que la llegada de los religiosos que van a estar en Nueva España va a ser de presencia franciscana. Ahora, ¿por qué se da eso? Como les comentaba al inicio, ¿por qué van a ser franciscanos? ¿Por qué no va a ser otra orden religiosa? ¿O por qué no va a ser el clero secular? El clero secular haciendo referencia a los sacerdotes, a los obispos, a los arzobispos,
que igual entran dentro también de este cuerpo administrativo de la Iglesia Católica. Entonces, continuando, de manera muy general, nos estamos remontando ahorita primero a Nueva España. Estamos hablando que pues ya hubo el encuentro entre estos dos mundos, Occidente, Europa con América. Estamos hablando que pues ya hubo presencia en las Antillas, todo lo que estaba pasando, que en cuestión de orden religiosa pues allá estaban los dominicos, que tuvieron una presencia muy importante y que mucho tuvo que ver de lo que pasó allá con lo que se había reflejado acá en Nueva España. Estamos hablando de que ya había iniciado el periodo de conquistas, con la caída de la Triple Alianza, con el sometimiento de Sinsunza y de Checua, con todo esto lo que nosotros llamamos actualmente Michoacán. Y estamos hablando que pues se va a dar un proceso de evangelización. En este proceso de evangelización van a venir estas órdenes, iniciando con la franciscana, con la tarea de evangelizar. ¿A quiénes van a evangelizar? Pues a todo el que estuviera aquí en este territorio. Y dentro de lo que van a hacer, pues es que van a tratar de transmitir los principios del cristianismo. Van a adoptar también las enseñanzas que ellos traen a las lenguas también que se hablan. Entonces, no solamente va a ser la evangelización, sino va a ser adaptar todo este conocimiento a la lengua, aprender la escritura, aprender a hablarla. Se va a conocer mucho de las mismas, de estos pueblos, y esto va a permitir también pues, que haya un rescate. Que ese rescate nosotros lo tenemos aquí presenciado justamente en este recinto. Ya cuando nosotros llegamos aquí, algunos de los compañeros estaban explicando de cada uno de los elementos que tiene el convento. Pues bueno, esto se va a llevar también a la mano con las órdenes religiosas y con los pueblos originarios. Vamos a hablar también que pues se va a hacer casa, se va a hacer monasterio como este recinto, y va a haber la protección de los pueblos originarios, pero también va a haber resistencia. También vamos a hablar de imposición, vamos a hablar también de pues todo lo que viene detrás de este proceso de evangelización. Y bueno, hay un personaje que nosotros hemos escuchado hablar mucho, ya sea de los que alguien tenga por ahí algún interés en historia o simplemente pues es un personaje que sabemos, y este es Hernán Cortés. Hernán Cortés fue quien se comunicó con Carlos I o Carlos V, y en una carta de relación, que va a ser la cuarta carta, fechada el 15 de octubre de 1524, solicita al rey de que mande a religiosos para evangelizar estas tierras, pero hace hincapié en que estas personas que vinieran aquí tendrían que ser ejemplo de vida, haciendo pues una crítica que no mandara a aquellos religiosos que pues ya no eran muy bien vistos en la península ibérica. Ahorita vamos a ver por qué. Enfatizando pues con de que no querían la presencia de obispos o de clero secular, y haciendo por ahí como un guiño a que de las órdenes que mandara pues fuera ya sea la de San Francisco o la de Santo Domingo. La de Santo Domingo, como comentaba, son las que van a estar en las Antillas. A esta carta, Carlos V pues, va a determinar que la mejor orden, que es el mejor ejemplo que puede llegar de orden a Nueva España, va a ser la de los franciscanos. Esta decisión no va a ser al azar, porque ahorita lo vamos a ver. Esta orden había llevado todo un proceso de reunificación, había tenido movimientos, había tenido choques, llevó todo un proceso que pues la convirtió para ese momento en la mejor opción para que llegara acá a Nueva España y no viniera sesgada de todas estas ambiciones, como se menciona en algunas partes, y que esto pues viniera a perjudicar a esos nuevos territorios y sobre todo a los habitantes que apenas se iban a comenzar a aprender acerca de la religión católica o del cristianismo, como se menciona en muchos de estos documentos. Entonces, regresando un poquito atrás, ya en cuestión así de la orden de los frailes menores, ¿cómo va a ser todo este proceso? Va a ser un proceso que no va a ser de 5 o 10 años, va a llevar siglos. Para comenzar, pues bueno, como les comentaba, la orden de San Francisco lleva el nombre por este personaje, por Giovanni Di Pietro Bernardi. Estas son algunas de las ilustraciones que hemos podido nosotros encontrar
de cómo se representaba. Según algunos estudios, esta es la más cercana a cómo él se pudo haber visto físicamente. Y bueno, este personaje conocido también como Francisco de Asís nació en 1181 en Asís, que es una ciudad perteneciente a la península itálica, que se encuentra acá en esta partecita, lo que comúnmente nosotros llamamos la Botita. Está la Botita, y tenemos a esta región llamada Umbría, y en Umbría tenemos aquí a Asís. Ahí es donde va a nacer, va a ser hijo de Pietro Bernardón, va a ser un rico comerciante de esta misma ciudad. San Francisco va a tener estas visiones, y estas también, se me dio el nombre, los estigmas, gracias, de pues esta comunicación con Dios. Y bueno, él va a tener entre sus principales objetivos el propósito de recuperar la sencillez y la pureza, no de la orden, sino del cristianismo. Para esto el cristianismo pues llevaba aproximadamente un siglo de que se estaba comenzando a profesar como religión. No partió desde el momento en que nació Jesucristo, sino van a ser décadas posteriores, pero en ese milenio ya había diferentes enfrentamientos en cuanto a realmente qué era el cristianismo, cuáles eran los propósitos, cuáles eran esos pilares fundamentales, y una de las críticas más fuertes que va a hacer, pues la va a hacer San Francisco de Asís. Él decía que el cristianismo tenía que llegar otra vez a sus pilares fundamentales, que va a ser la pobreza, la obediencia, la penitencia y la predicación. Estoy segura que todos aquí hemos escuchado que pues siempre cuando se habla de San Francisco, de la orden de los franciscanos, pues hace mucha referencia a la pobreza. Aquellos no podían vivir de riqueza, sino era solamente a partir de la caridad de las demás personas. Entonces San Francisco de Asís va a hacer mucho énfasis en esto. Las personas que se van a estar uniendo van a coincidir en estos fundamentos que tenía San Francisco de Asís. Pasa el tiempo y la orden, como cualquier otra orden, va a comenzar en una situación pues conflictiva. Va a haber diferentes movimientos. Dentro de estos dos conflictos vamos a encontrar uno muy importante, que es a partir de aquí donde viene una reunificación de toda la orden franciscana, porque va a haber dos movimientos muy importantes. La orden se va a dividir en dos grupos. El primero va a ser el grupo de los observantes y el segundo el grupo de los conventuales. El primer grupo va a hacer mucho énfasis en que hay que regresar otra vez a seguir la regla, es decir, a seguir estos 4 pilares como lo dictaba San Francisco, y haciendo pues énfasis en la pobreza. En cambio, los conventuales o este otro grupo no estaba tan de acuerdo a seguir de manera muy estricta al pie de la letra esta regla. Ellos decían, creo que podemos ser un poquito más no tan severos, y pues bueno, comienza aquí esta separación. Pero pues no va a ser todo. Se van a comenzar a dividir en estas dos facciones muy importantes. No van a ser las únicas, porque aparte de estos dos grupos van a existir otros movimientos donde van a tener como sus propias ideas. Sin embargo, pues estos dos son los más importantes, los más fuertes, los más grandes. Ahora, este proceso o este conflicto pues llega también a la península ibérica. En la península ibérica a nosotros nos interesa sobre todo pues qué es lo que va a estar pasando aquí en esta zona, porque pues justamente es donde reside pues el poder de la corona española en los reinos de la península ibérica. Y aquí en la península ibérica, dentro de estos dos grupos, tanto de observantes y de conventuales, solamente uno va a ser el que va a tener la aprobación de este personaje, que está aquí, que es Fray Francisco de Jiménez Cisneros. No es cualquier persona. Este personaje va a ser muy cercano a la corona española, específicamente a una persona que va a ser a Isabel la Católica o Isabel I de Castilla. Él va a ser su confesor. Significa entonces que pues puede estar muy cercano a las personas de poder, y en este caso pues de Isabel, que va a ser la que va a tomar las decisiones directas de lo que tenga que ver acá con América. Entonces, Francisco de Jiménez o Fray Cisneros, él estaba más de acuerdo, más inclinado al movimiento de los observantes.
él rechazó desde un inicio los conventuales. ¿Y eso qué significa? Pues que realmente para la península ibérica los conventuales no van a tener cabida, no van a ser aceptados. Sin embargo, los observantes van a ser apoyados y respaldados por Cisneros, pero también por la corona española. Entonces, esto va a ser muy importante porque va a ser uno de los factores por el cual Carlos V, nieto de Isabel I, pues son los que van a llegar acá a España. Por eso es que no llegan los agustinos o no llegan los dominicos, porque quienes tienen aquí el respaldo va a ser a Cisneros. Bien, aparte, estamos hablando ahorita pues que estaban estos dos movimientos. Tenía que haber un fin, tenía que terminar esto, porque al final pues la que estaba siendo fragmentada era la propia orden. ¿Quién va a dar un fin? ¿Quién va a dar esa combinación? Va a ser este personaje, que no es también cualquier personaje. Es el Papa León X, que muchos lo conocemos pues por hacer la referencia, que es justamente en el momento de el otro movimiento protestante, y pues bueno, por ahí varias situaciones que acontecen en su mandato, pero va a ser él quien va a dar fin a este conflicto interno de la orden a través de una bula. Esa bula se llama Itebos. Está una versión en Google que ustedes pueden acceder, pero que se tiene que pagar. Aún así hay algunos estudios que ya han trabajado esta bula, solamente creo que hay uno, para hasta donde yo encontré, que es un trabajo, pero está en inglés. Igual más o menos pues habla acerca de que esta bula lo que hizo es que se diera por finiquitado todos los movimientos que estaban surgiendo, dejarlos de lado y dar la concesión o darle el visto bueno a uno de los dos movimientos. El que va a ser el visto bueno por el Papa va a ser la rama o el movimiento o el grupo de los observantes. Digamos que ellos son los que van a ganar en esta batalla, y pues van a tener la aprobación del Papa León X a través de la bula Itebos de 1517. Entonces, en esta designa que quien va a tener superioridad va a ser esta rama, que va a ser la de la observancia, y que tienen que elegir a un ministro general de la orden. Este cargo sí ya está en la actualidad, es la máxima autoridad de la orden franciscana, y esta autoridad pues tiene que seguir estos lineamientos que igual el Papa designa, es decir, que tienen que durar 6 años en el puesto, después se tiene que hacer otra elección para elegir al siguiente, y quien fuera el ministro general de la orden tenía que pertenecer a la rama de la misma observancia, no tenía que ser un conventual, y el grupo, la rama o la facción que perteneciera a los conventuales tenían que seguir las órdenes y rendir cuentas al ministro general de la orden. Entonces con esto pues se concluye este conflicto, y el ministro, y dentro de este proceso, va a dividir la orden en dos familias muy importantes. La primera va a ser la familia cismontana, que va a tener de jurisdicción Italia, Austria, Polonia, Hungría y Oriente, y ellos van a tener como tarea principal, no la única, la de predicar la palabra de Dios, pero en Medio Oriente. A eso se van a dedicar estos frailes de esta familia. De la otra familia, que va a ser de la familia ultramontana, van a tener en su jurisdicción a España, Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, el norte de Europa y de América. Es decir, ellos solamente tenían la tarea de predicar en estos lugares, van a predicar, y como se incorpora América van a evangelizar y van a convertir. También por eso es que para esta zona no vamos a encontrar nosotros frailes que sean de la familia cismontana, a excepción de uno que otro, pero va a ser muy raro. Todos van a pertenecer en su mayoría a la familia ultramontana. Y bueno, ya de la orden franciscana en Nueva España, después de todo este proceso que llevaron, va a haber, algunos los mencionan como 3 intentos, otros como el primer intento fallido, y ya después ahora sí las 2 olas migratorias de franciscanos. El primer intento que se va a realizar va a ser en 1521, igual quedamos que va a ser el grupo de los observantes, quedamos que la figura principal o de máxima autoridad va a ser el ministro, y bueno, se va a aprobar una bula que se va a llamar Alias Felicis del Papa León X, con fecha del 25 de abril de 1521, en el cual él les permite, les da autorización de viajar
a dos frailes franciscanos, que va a ser Fray Francisco de los Ángeles y Fray Jean Lepión. Este segundo va a ser el confesor de Carlos I de España, o Carlos V, como algunos también lo conocemos. La imagen es solamente referencial, de él no, bueno, al menos en lo personal yo no he encontrado alguna imagen acerca de este fraile, de Fray Francisco, pues va a ser él. Va a contar entonces con la autorización del Papa, es la primera autorización. Va a contar con la autorización del rey Carlos I, pero no van a contar con la autorización del ministro general, por lo tanto no pueden viajar a Nueva España. Aparte de que Fray Lepión muere y de Los Ángeles, pues él era ministro en ese momento y pues por las tareas de administrar la orden no puede viajar. Sin embargo, Fray Francisco de Los Ángeles, él va a continuar con la gestión para que si, más adelante otros frailes pudieran viajar a Nueva España. Con esto no queremos decir que para ese momento, en 1521, en Nueva España no había presencia de frailes. Ya había, estaban dos, que va a ser Diego Altamirano, pariente de Cortés, y Fray Pedro Melgarejo, son los que van a estar acompañando a Hernán Cortés en toda su travesía de avance hacia México, y pues posteriormente van a tener presencia en otros lugares. Entonces, así termina el primer intento. Tenemos ya la primera ola misionera, que va a ser en 1523, con tres frailes franciscanos, Fray Juan de Tecto, Fray Pedro Elegante y Fray Juan de Ayora. Estos tres frailes van a llegar acá a Nueva España en 1523 y bueno, hay muchos estudios. De manera muy general, Fray Pedro Elegante va a permanecer en Texcoco y ahí va a fundar una escuela, que va a ser la Escuela de Artes y Oficios, que principalmente va a estar dedicada a la enseñanza de nobles indígenas. Esta va a ser una escuela muy importante, más adelante se les va a mencionar el porqué. Y en cambio, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ayora, ellos no se van a quedar aquí en Nueva España, ellos van a continuar su viaje para llegar hasta Sudamérica, donde según Jerónimo de Mendieta van a perder la vida en esta tarea de evangelización. Y bueno, por último vamos a tener la llegada de los dos, que va a ser en 1524. Esta llegada va a ser recibida por Hernán Cortés, por su gente, y a diferencia del primer intento, que va a ser con Cisneros y Glencoe, ellos ya van a venir con las tres autorizaciones, con autorización del Papa, con autorización del Ministro General y con autorización del Rey. Van a llegar entonces a Nueva España y de los personajes que van a llegar van a ser dos. Por eso siempre cuando escuchen hablar de los 12 franciscanos, van a ser estos personajes. Vamos a tener a Fray Martín de Valencia, a Fray Francisco de Soto, Fray Martín de La Coruña. Este va a ser el enlace entre México o Nueva España y directamente aquí en Michoacán. No me voy a meter porque mi otro compañero va a hablar de él. Fray Juan Suárez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Motolinía, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Fray Juan de Palos y Fray Andrés de Córdoba. Ellos son los que van a llegar a Nueva España en 1524, van a comenzar con toda esta labor evangelizadora de predicación y pues también de rescate. Algunos van a morir en el lavar, otros van a continuar y otros pues van a hacer como el enlace en diferentes territorios. Estas son algunas imágenes que nosotros podemos encontrar de estos 12 frailes y pues bueno, yo hasta aquí voy a concluir. Este es como el antecedente de la orden franciscana llegada ya aquí a Nueva España. Y pues con esto concluyo. Muchas gracias.